En la unidad 4, como sabéis, tenemos que tratar el diseño físico de las bases de datos, es decir, cómo vamos a crear nuestras bases de datos una vez que nos dan el entidad relación y que nosotros ya hemos hecho el grafo relacional. Bien, en este caso vamos a resolver de la práctica que tenéis subida la tarea 1. Nos dan una entidad relación, que en este caso es una entidad relación de una base de datos, que es la base de datos Eurovisión. Y pensad que este ejercicio es un ejercicio de tipo examen, de los sencillos. Seguramente era un ejercicio de un examen final. Sencillo me refiero a con pocas entidades. Porque si es un examen final y el alumno o alumna tiene varias partes, pues no tenemos un tiempo limitado, como ya sabéis, tenemos 3 horas de máximo para hacer los exámenes. Entonces, pues seguramente lo habré puesto en algún examen final. Entonces siempre vais a tener, en el examen vais a tener una entidad relación, yo no os voy a dar el grafo. En principio no tenéis por qué hacerlo, pero si alguien se siente más seguro y quiere dibujar el grafo, pues perfecto. Pero yo también os voy a dar el enunciado, aparte de en PDF, lo vais a tener en papel, con lo cual si queréis anotar, pues en este caso tenemos la relación canta, ¿no? Pues sabéis que es N1 y las N1 se pasa la clave de la 1 a la N. Pues no hace falta que hagáis el grafo, simplemente en una flecha en el propio enunciado marcáis que os lleváis la clave para la izquierda, ¿vale? Bien, pues entonces, siempre os daré la entidad relación, después os daré información de los nombres y tipos de datos, ¿vale? Hay de algunos que ya nos daré información, por ejemplo, si hay una entidad persona, siempre va a ser un varchar de 30, ahora explicaremos eso de los tipos de datos. Luego va a haber aquí un apartado en el que os indicaré información en cuanto a valores por defecto normalmente y a verificaciones, a checks, ¿vale? A restricciones de los datos de la base de datos, y después os daré información que tienen que cumplir vuestro script. Vosotros lo que me vais a subir es un script de creación de la base de datos. Entonces, os digo que no se incluirá ninguna instrucción de inserción. Evidentemente vosotros cuando lleguemos a la unidad 4 aún no habéis visto inserción, por lo tanto no lo vais a hacer. Luego, nombres y tipos de los campos, ya se os dice que los indicados en la tabla anterior, que son estos de aquí. Y los tipos de datos serán los que correspondan, ¿no? Borrar datos relacionados y actualizar valores es para que indiquéis borrado y modificación, si es en cascada, si es restringido, que ahora veremos todo eso cómo se hace. Y después, siempre, esto es una recomendación, ¿vale? ¿Veis lo que está ahí entre comillas? Perdón, en cursiva, que os digo, te servirá para comprobar si la tarea está bien resuelta. Yo os voy a escribir os voy a pedir que subáis el fichero .sql, es decir, el script. Yo no os voy a pedir el diagrama. Ese diagrama os va a servir a vosotros, y lo vamos a ver ahora, para comprobar si la base de datos la habéis diseñado bien o no. Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Y este os va a servir para aprender un poco la sintaxis. Veis que hay un primer ejemplo, por si queréis tenerlo de referencia, pero bueno, prefiero ir explicándoos el primer ejercicio y después, si tenemos que recurrir a este ejemplo, pues ya recurriremos. Pero en primero no hace falta. Pero en primer lugar vamos a hacer esto. Entonces, empezamos. La primera instrucción para crear una base de datos, que ya lo habíamos visto en la tutoría colectiva anterior, es create database, ¿vale? Con eso creamos nuestra base de datos. En principio, solo vamos a poner el nombre, que en este caso le vamos a llamar Eurovisión. Ya os había comentado que en principio no utilicéis tildes, ni ñes, ni guiones medios, porque después esos objetos nombrados así, aunque SQL Server os lo permita, cada vez que hagáis referencia a ellos vais a tener que utilizar o corchetes, vais a tener que ponerlo entre corchetes o entre comillas dobles, ¿vale? Entonces, escribimos la instrucción. En SQL Server no es necesario poner el punto y coma, pero nosotros lo vamos a poner.
porque es una manera también de acostumbrarnos a que otros lenguajes SQL, como por ejemplo en Oracle, el lenguaje que utiliza Oracle SQL, sí que pide que pongamos un punto y coma, igual que MySQL. Entonces así ya os acostumbráis. Después, SQL Server utiliza también para indicar que un conjunto de instrucciones se acabó, utiliza la palabra go. Cuando pongáis go no podéis poner nada más en esa línea. ¿Y por qué lo vamos a poner? Aquí no sería necesario porque la instrucción que vamos a utilizar ahora, que es esta, que os voy a explicar ahora, lo que hace es poner en uso, perdón que la escribí mal, poner en uso la base de datos, es decir en qué base de datos voy a hacer mis operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis abierto el servidor, podéis irlo probando. Vamos a lanzar esta instrucción create database, el go, y luego también ahí podéis poner otro go, porque esto os permitirá lanzar, una vez escritas todas las instrucciones, ejecutar todas las instrucciones seguidas sin que os dé ningún error. Si no ponéis este go, os va a dar problemas, os va a decir que no existe la base de datos. Entonces, en la primera parte del script ponéis el create un go, un use y un go. Vale. Vamos a lanzar solo las dos primeras líneas, el create y el go. Ejecutamos, veis que tenéis aquí el signo de exclamación de ejecutar. Si utilizáis la máquina que os pasé también de Windows 11, ojo, porque el Management Studio, que es la herramienta que estamos utilizando para poder crear y acceder a las bases de datos, para gestionar, digamos, la instancia del servidor SQL Server, vais a ver que es un poco distinta. Y aquí tenemos la instrucción ejecutar, y luego veis que tenemos un play. Este play, como veis, es para depurar, ¿vale? Para depurar el código, es decir, para que me localice errores. ¿Y qué pasa? Que en las versiones posteriores del Management Studio, para ejecutar aparece un play. Entonces no os liéis, porque luego en el examen vamos a utilizar esta máquina y vais a tener que darle a ejecutar. No os liéis y le vayáis a dar al play los que estáis utilizando una versión de Management Studio posterior. Bien, entonces, ejecutamos las dos primeras líneas. Lo podéis hacer con el signo de exclamación o con F5 también. Os va a decir comandos completados correctamente, ¿vale? Si no se ha cometido ningún error. Pero ¿qué pasa? Si os fijáis en el desplegable que tenemos arriba a la izquierda, ahí nos aparecen todas las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Bien, si yo ahora la siguiente instrucción, que será la de crear mi primera tabla, la hago sin ejecutar el use Eurovision, ¿qué va a pasar? Que me la va a crear en la base de datos master, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que asegurarme antes de lanzar la creación de mis objetos en la base de datos que tenga seleccionada la base de datos correcta. ¿Cómo hago eso? O bien vengo aquí y le doy a Eurovisión, o como lo que se trata es de hacer un script que pueda lanzarlo de manera continua, lo que hago es el use y veréis como en cuanto hacemos ese use y los comandos están completados correctamente, en el desplegable me aparece la base de datos que ahora mismo tengo en uso. Bien, entonces vamos a empezar a decidir qué tablas creamos. Igual que en el grafo relacional, cuando yo tengo una entidad, fijaros en el entidad relación, cada entidad va a ser una tabla nueva, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar creando la tabla intérprete. Bien, cuando yo utilizo la instrucción create table, pongo paréntesis y dentro empiezo a escribir el nombre de las columnas. Habitualmente, pero no es necesario, vamos a poner primero los identificadores principales, lo que van a ser en nuestra base de datos las claves primarias, ¿vale? En este caso, intérprete tiene como clave primaria número, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué tipo de dato va a tener? Bueno, tengo que ir a la tabla y ver qué tipo de dato me dicen que ponga. En este caso me dicen un entero. Bien,
Si os vais a la base de datos Eurovisión o a cualquiera de ellas, vais desplegando, primero vais a la carpeta bases de datos que tenemos en el explorador de objetos de la izquierda. Voy a ampliar un poquito aquí. Y veis que si abrimos base de datos y abrimos esta misma que acabamos de crear, que de momento, si vais a las tablas, está vacía, tiene una serie de tablas por defecto que son las tablas del sistema, ¿vale? Una serie de tablas que aparecen siempre en todas las bases de datos por defecto. Bien, si yo ahora me voy a la parte donde pone programación, vais a ver que hay una carpeta tipos. Y dentro de esta carpeta tipos, tenemos tipos de datos del sistema. La desplegáis y ahí están agrupados por categorías. A mí aquí me dicen en el enunciado que el tipo de dato es entero. Bueno, esto realmente yo lo puse para que utilizaseis int. Si nos vamos aquí a donde pone valores numéricos exactos, veis que hay int, que es el que, si yo os pongo entero, es que es un int, sin más. Pero tenemos small int, tenemos tiny int, tenemos bit, big int, numeric, decimal. Veis que hay distintos tipos de datos. Si queréis saber el rango que me permiten, el rango de valores que me permiten guardar en esa columna según el tipo de dato elegido, veis que al ponerme encima va apareciendo información. Tiny int me permite de 0 a 255, ¿vale? Eso va a depender del número de bytes con los que se implementa cada tipo de dato. Small int me permite desde menos 32.000, fijaros que de los enteros es el más pequeño que me permite números negativos, porque tiny int no me los permite y bit solamente permite el valor 0 o 1. Bien, entonces, si yo os dijese que utilizaseis el tipo de dato entero más pequeño, sin contar el bit, evidentemente, que solo me permitiría guardar 2 valores, sería tiny int. Si ahora os digo, porque siempre hay que ajustar hacia abajo, digamos, porque si podemos representar un valor con un byte, no utilizamos 4. Entonces, small int. Si os digo que queremos, lo usáis, si os digo que queremos utilizar un tipo de dato que me permita, que sea el más pequeño de los enteros y que me permita representar negativos. Ese sería small int. Si os digo entero sin más, pues escogéis entero, que como veis llega a menos 2000 y pico millones, ¿no? Y llega hasta 2147 millones, ¿vale? Luego tenemos big int, que ya nos permite representar números mucho más grandes, numeric y decimal, que ya lo veremos, que me permiten representar números con decimales, y small money y money me permiten representar tipos moneda, que nosotros no lo vamos a usar y ya explicaremos por qué. Entonces, aquí tenéis distintos todos los tipos de datos que permite la versión 2008 R2, ¿de acuerdo? Cadenas de caracteres, explicaremos ahora, las de fecha hora también, aparte de que las tenéis en los apuntes, ¿eh? Bien, entonces, si vosotros en el examen yo os digo lo de tipo de dato más pequeño que admite negativos, si no os acordáis que es el small int, acordaros que podéis venir aquí a comprobarlo y que vais a tener la ayuda y que si en la ayuda ponéis tipo de datos os salen los tipos de datos. Entonces vais a tener herramientas suficientes para que si os despistáis con algo de la sintaxis podáis utilizar la ayuda o utilizar en este caso el explorador de objetos para comprobar los tipos de datos. Bien, entonces, como me dicen entero, pues yo le indico int. Ahora, ¿es obligatorio? Si es obligatorio escribo not null, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en mayúscula, yo os lo pongo simplemente por destacar, pero podríamos poner not null, ¿de acuerdo? Bien, siguiente atributo que tengo que poner, el nombre. Bueno, nombre, me voy arriba a la entidad relación y lo que es identificador alternativo, que ahora diremos cómo lo vamos a indicar. Y tengo también la fecha de nacimiento. El nombre y la fecha de nacimiento, vamos a tener nombre, fecha de nacimiento, vamos a ver qué tipo de dato. Dice, el nombre tiene como máximo 40 caracteres. Bien, en los tipos de dato carácter
Si me indican el máximo, utilizo varchar. Varchar, en este caso, de 40. ¿Qué me están indicando? ¿Qué estoy indicando con varchar de 40? Que voy a tener distintos nombres de intérpretes. Bueno, perdón. Sí, aquí está. Distintos nombres de intérpretes, que sería más bien un alias, ¿no? Más que el nombre completo y los apellidos. Tengo un nombre de intérprete y lo que me dicen es que el nombre más largo como mucho puede tener 40 caracteres. Si me dijesen que todos los nombres tienen 40 caracteres obligatoriamente, o sea 40 como mucho y 40 como mínimo, entonces no utilizaría varchar, utilizaría char. ¿Vale? En este caso, como puede haber nombres de intérpretes más pequeños, se dice que el tamaño del número de caracteres es variable. Por eso ponemos var. Acordaros, var de variable. Bien, ¿es obligatorio? Pues por supuesto, tiene una línea continua y además es identificador alternativo. Entonces ponemos not null. Ponemos una coma y empezamos con el siguiente. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Vamos a ver qué me dicen aquí. Dice, deberá poder guardar fechas. Bueno, si os acordáis, teníamos tipos de dato fecha-hora y esos tipos de dato podían ser date time. ¿Eso qué indica? Que va a guardar fecha y hora. Small date time también. La diferencia es el rango de fechas que puede representar. Fijaros, date time puede representar desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. ¿Vale? Small date time desde tal a tal. Y luego os dice la precisión, si de un minuto. Date me va a permitir representar solo fechas y time horas. ¿Qué me dicen aquí? Que tengo que representar fechas. Por lo tanto, date. Si tuviese que guardar horas, pues podría escoger date time o small date time. Bien, ¿es obligatoria o es opcional? Bueno, según me dicen aquí, porque la línea esta es discontinua, es opcional. Por lo tanto, null. ¿Vale? Cuando yo tengo que indicar que una columna de mi tabla es opcional, pongo null. Antes de seguir, tengo que ahora ver si esta tabla va a tener más columnas. Entonces vamos a hacer como en el grafo. Voy a fijarme en las relaciones que tengo alrededor. En este caso, tengo la relación canta y ver si por esa relación intérprete tendría que recibir alguna foránea. En este caso, la relación es N1. ¿Qué pasaba con las N1? La clave de la 1 pasa hacia la N. ¿Quién es la 1? Canción. ¿Cuál es su clave? Número. Cuando hacíamos grafo relacional habíamos dicho que cuando yo tengo una foránea le llamo con el nombre de la clave de la que procede abreviada y el nombre de la tabla de la que viene. Num, canción. ¿Qué tipo de dato va a tener? Pues tiene que tener el mismo tipo de dato que la clave primaria de la que procede. Entonces, como yo aún no he creado la tabla canción, me vengo aquí abajo y miro qué tipo de dato tiene número en canción. Y como veis también es entero. Por lo tanto, a la foránea que me he llevado para la tabla intérprete le pongo el mismo tipo de dato que después le voy a poner a la entidad canción. Bien, entonces, ¿va a ser obligatorio o va a ser opcional? Va a ser obligatorio porque en las 1n, ¿qué pasaba? Tenía que fijarme en la parte 1. Si en el mínimo, en la cardinalidad de mapeo mínima, hay un 1, me están diciendo que todos los intérpretes tienen una canción, obligatoriamente. Por lo tanto, not null. Bien, ya tenemos las 4 columnas que va a tener mi tabla. Ahora tenemos que empezar a poner las restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el modelo, déjame que se me amplíe esto, en el modelo relacional, en la unidad 3, cuando veíamos el modelo relacional, vimos que había una serie de restricciones inherentes y otras de usuario. Dentro de las de usuario estaba la restricción de clave primaria. Pues una vez que hemos creado nuestras columnas, bueno, que
las hemos indicado en el script, vamos a indicar las restricciones. Para ello utilizamos la palabra constraint y primero le vamos a dar un nombre, pk-, para la clave primaria siempre empezarán por pk-. Luego el nombre de la tabla, en este caso intérprete, y luego el nombre de la columna, que es clave primaria. Pero ahí solo le estamos dando un nombre. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Indicar qué tipo de restricción es. Y entre paréntesis, decirle el nombre de la columna o columnas que forman parte de esa clave primaria. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguna clave más, alguna restricción más en esa tabla? Pues sí, porque hay una restricción de unicidad. ¿Os acordáis que nombre, tal como está indicado, es un identificador alternativo? Por lo tanto, va a ser una clave única, no se va a poder repetir. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos eso con una constraint. Otra restricción. Como es una clave única, ponemos UQ. Pensad que eso es una nomenclatura que hemos decidido nosotros, que no en todas las bases de datos se tiene por qué hacer igual, pero tenemos que tomar decisiones en cuanto a cómo le vamos a llamar a nuestras restricciones. Bien, ¿quién es el campo que va a ser unique? Nombre, bueno, pues lo incluyo. Esto, aunque os puede parecer una tontería, si no le ponéis nombre, el servidor le da el nombre que le parece conveniente. Con lo cual, si después yo quiero modificar una clave o borrarla, por ejemplo, voy a tener que ir a mirar a ver qué nombre le dio. En cambio, de esta manera sé perfectamente el nombre que va a tener, porque el nombre va a ser el nombre de la tabla, primero la abreviatura, luego el nombre de la tabla y a continuación el nombre del campo. Aquí, como os decía con la primary key, solamente le estoy dando un nombre a la restricción. Ahora tengo que decirle cuál es la restricción y sobre qué campo estoy haciendo esa restricción. Entonces, ¿tenemos otros tipos de clave aquí? Pues en principio no. En principio, la foránea la vamos a dejar para el final. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de las foráneas? En las foráneas nosotros vamos a tener que decir de dónde viene esa clave. Entonces, tendría que haber creado antes, por ejemplo, la tabla canción. Entonces nosotros lo que vamos a hacer siempre es crear las tablas con las restricciones de clave primaria, las de unicidad, los índices únicos, los unique, los valores por defecto y además los check, que ya veremos ahora. De momento yo no voy a lanzar la creación de esta tabla. De momento he terminado con ella y voy a empezar con la de canción. Bueno, vamos a la de canción y vamos a ver qué atributos tiene esa tabla. Vale, fijaros que la instrucción de la tabla empieza por un paréntesis y acaba con otro paréntesis. Bueno, tenemos número, que habíamos dicho que era int, ¿vale? Y además va a ser clave primaria, por lo tanto, obligatoria. Ahora, ¿qué otro atributo tenemos? Título. ¿Qué tipo de dato va a tener? Me vengo a la tabla de abajo y veo que en canción el tipo de dato para el título es un máximo de 80 caracteres. Entonces, varchar de 80. Perdón. Varchar de 80. ¿Es obligatorio? Pues sí, porque está pintado arriba como obligatorio. ¿Vale? Entonces ponemos not null. Ahora, igual que hicimos con intérprete, además de los atributos que están pintados directamente en la entidad, puede recibir atributos que van a ser clave foránea. Entonces, vamos a ver esta relación si envía algún atributo hacia canción, porque ya vimos que canta no hace que canción reciba nada, sino que lo que hace es que canción mande a intérprete. Entonces, vamos a ver
¿Qué pasa con esta relación representa? Es 1, 1. Tiene un 1, 1 de un lado y un 0, 1 del otro. Con lo cual, cuando había 1, 1 de un lado y 0, 1 de otro, pasábamos la clave del 1, 1 al 0, 1. Esta clave se llama identificador. ¿Qué dijimos? Que le vamos a poner la abreviatura ID- y el nombre de la tabla. Entonces le llamaremos ID país. ¿Qué tipo de dato tendrá ID país en la tabla canción? Pues el tipo de dato igual al de la clave de la que viene. Nos vamos a país y vemos que es un entero. En país, identificador es entero. Pues entonces, ahora que lo he llevado a canción, tiene que seguir siendo entero. Y si no lo hacéis así, os va a dar un error. Y además es obligatorio porque si lo hacemos así es precisamente para evitar nulos. Acordaros que en el grafo relacional habíamos dicho que cuando hubiese 1, 1 de un lado y 0, 1 del otro, pasábamos del 1, 1 al otro lado para no tener nulos en la columna. ¿Por qué? Porque todas las canciones tienen un país asignado. Entonces ese ID país en canción tiene que ser obligatorio. Bien, ahora tenemos que hacer las restricciones. Empezamos con la primera que, por norma general, vamos a poner la clave primaria. Las claves primarias empiezan por pk-, nombre de la tabla y nombre del atributo o atributos que va a ser clave primaria, que en este caso es número. Vale. A continuación, lo que tengo que poner es, voy a aprovechar y copiar el de arriba porque como se llaman igual nos vale exactamente lo mismo. Entonces ponemos constraint pk canción número. Es una clave primaria y entre paréntesis pongo el nombre de la columna o columnas que forman parte de esa clave primaria. Bien. Ahora, ¿hay algún identificador alternativo por aquí? No. Pero sí que vamos a tener que poner un unique. ¿Dónde? En el ID país. Acordaros que en las relaciones 1-1 me están diciendo que un país aparece en cuántas canciones, como mucho en una. Por lo tanto, la columna ID país, sus valores no se pueden repetir. Cuando yo lleve una clave a otra tabla, en la foránea, la clave que me llevo para la otra tabla tiene que ser única. Después vamos, si me acuerdo, hacemos la prueba de no poner esta, o bueno, ya la voy a dejar comentada, ¿vale? Voy a dejar comentada esta línea, veis que los comentarios se ponen con guión, guión. Entonces voy a comentar esa línea, lo vamos a hacer, pero no vamos a lanzarla con esta constraint, para que veáis el error y cómo os vais a dar cuenta del error vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a poner, como si lo hubiésemos hecho bien, canción, ID país, tiene que ser índice único, entonces le ponemos de esta manera, porque los valores no se pueden repetir. Bien, esto sería lo que tendríamos que hacer. Yo lo que voy a hacer es poner aquí un comentario, porque si no, bueno, esa coma creo que no me va a molestar. Pero lo que hago es decir, no, cuando ejecutes la creación de la tabla canción, no hagas esta constraint y así veremos cuál va a ser el problema. Bien, ya he establecido la relación representa A, pero ahora tengo país y la reflexiva. Bueno, vamos a crear la tabla país. Esta tabla país tiene, en principio, dos atributos, identificador, que si vamos a acordaros que era entero, ¿vale? Y además not null, ¿vale? Porque veis que tiene línea continua, además es clave primaria. Las claves primarias, ningún atributo de las claves primarias puede tomar valores nulos según la restricción de integridad de entidad, acordaros. Vale, entonces ahora tengo denominación, acordaros, no ponemos tildes para evitar problemas. Denominación. ¿Qué tipo de dato tendrá? Me voy a la tabla y veo que denominación tiene un máximo de 70 caracteres. Bueno, pues entonces pongo varchar 70. ¿Es obligatorio? Sí, porque además está puesto como identificador. Perdón,
como identificador alternativo. ¿Lo veis? Está pintado aquí como identificador alternativo. Vale, ¿va a recibir atributos de otra tabla? De canción no, porque lo que hemos hecho es mandar el identificador del país para la canción y en principio no tiene otra entidad a la que mandar la información y de la que recibir información porque tenemos una relación NM. En las NM lo que hacemos es crear tabla nueva. Por lo tanto, ¿qué columnas va a tener país? Solamente el identificador y la denominación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las restricciones. pk-país-identificador es la clave primaria. Ponemos una coma y ahora tenemos que hacer la constraint de la clave alternativa, la clave candidata a denominación. País y denominación, y en este caso la restricción es de tipo unique. ¿Por qué? Porque en el entidad relación es un identificador alternativo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo creada, vamos a hacerlo así para tener más sitio, que veáis más código a la vez. Ya tengo creada la instrucción para hacer la tabla país. Bien, ¿qué me faltaría? Establecer esta relación votación. Como es una tabla NM, tengo que crear una tabla nueva. Es una relación NM. Acordaros, las NM siempre dan lugar a tablas nuevas. Bien, ¿qué atributos va a tener? Bueno, aparte de los que tenga pintados en la propia relación, acordaros que en las NM la clave primaria estaba formada por las claves, como mínimo, por las claves de las tablas que relaciona. Por lo tanto, voy a tener ID país, que me establecerá la relación vota A, ¿vale? Entonces, voy a tener, yo lo que quiero saber es quién vota y a quién. Por lo tanto, voy a tener el que vota, que podéis coger, ¿os acordáis que con los grafos os había comentado que si no sabéis muy bien qué nombre ponerle a la columna, le añadáis al ID-nombre de la tabla, que le añadáis lo que pone como papel o rol. En este caso, vota A o es votado por. Bien, yo le voy a llamar, en vez de vota A, ID país, votante, ¿no? Porque el que vota a otro es el votante. ¿Qué tipo de dato va a tener? Acordaros, se mira de dónde viene. Viene de identificador, que era de tipo int. Por lo tanto, será de tipo int. Y además obligatorio, va a formar parte de la clave primaria, ¿de acuerdo? Y ahora, además del país votante, voy a tener el país votado. A ver. Y en lugar de llamarle votante, le llamo votado. También va a ser int y not null. Y ahora tengo aquí el atributo puntos, el que está pintado en la relación. Ponemos aquí puntos y vamos a ver qué tipo de dato me dice que tiene. Y me dice que puntos es un tipo entero. Bueno, pues le vuelvo a poner int. ¿Es obligatorio? Sí, os pongo not null. Si no indicáis nada, os deja no indicar si es obligatorio o no y os lo pone como opcional. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué me faltaría? Poner las restricciones correspondientes. ¿Qué restricción vamos a poner? Pues la clave primaria. Constraint pk, guión bajo. ¿Cómo se llama la tabla? Votación. Perdón. La tabla se llama votación. ¿Qué dijimos que había que ponerle además en el nombre? Los nombres de las columnas que van a formar parte de esa clave primaria. Ponemos ahora la clave primaria y entre paréntesis ponemos separados por comas los atributos que forman parte de la clave primaria, que en este caso son el ID del país votante y el ID del país votado. ¿Vale? Lo voy a poner en 2 líneas para que lo veáis bien.
¿Hay más restricciones? No, porque en este caso no hay que indicar nada de momento, no hay que indicar nada de restricciones de valores por defecto, ni checks, ni índices únicos. Pero vamos a leer lo que nos indican, porque nosotros aquí ya habríamos creado nuestras tablas, pero tenemos que leer esto de aquí. Otras consideraciones a tener en cuenta. Y me dicen, si nos indica un valor específico para el campo puntos de la interrelación votación, tomará el valor 0. ¿Qué me están indicando ahí? Que tengo que establecer para el atributo puntos un valor por defecto, un valor predeterminado, que será 0. ¿Cómo se hace eso? Pues eso lo podemos hacer de dos maneras. En los apuntes, en la práctica, tenéis aquí dos maneras de hacerlo. Se puede hacer directamente al lado del atributo al que le queremos indicar que va a tener un valor por defecto. Por ejemplo, en el ejemplo tenéis abonada, es char de 1, not null, y después sin indicar coma ni nada ponemos a continuación que voy a indicar una restricción default n en este caso. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, pero el valor por defecto es 0. Por lo tanto, ¿dónde está el atributo puntos? En votación. ¿Dónde tendré que establecer la restricción? Pues aquí. Entonces pongo en la misma línea donde yo estoy indicando el tipo de dato y la obligatoriedad o no de la columna puntos, pues lo que hago es añadir una restricción que va a ser restricción por defecto, en la que yo pongo el nombre de la tabla y el nombre de la columna. A continuación pongo default, igual que hacía en las otras restricciones que ponía primary key o unique, aquí pongo default. No es necesario poner los paréntesis, yo os los puse un poco para que vieseis para que no os liaseis con que en default no se pone y en las demás se pone, ¿vale? Pero podríais poner directamente default 0. Como es un número, fijaros la diferencia. Aquí yo no le he puesto comillas simples, pero aquí sí, ¿lo veis? Entonces, yo aquí ¿qué estoy diciendo? Como esto era un char de 1, pues le estoy diciendo que el valor por defecto coja la n. Como es un carácter, se pone entre comillas simples. Si fuese una fecha, también habría que ponerla entre comillas simples, pero si es un número, no. Ahora pongo la coma de que he acabado la definición de esa columna y ahí ya estaría indicado el default. ¿Que no lo queréis hacer directamente aquí? Pues lo podríais hacer con un alter table, es decir, modificando la tabla votación y añadiéndole una restricción, como veis aquí. O sea, si no lo hiciésemos así, como está aquí, tendríamos que hacerlo, repito, si no lo hiciésemos como lo acabamos de hacer, tendríamos que hacer una modificación de la tabla restricción, que se hacen las modificaciones de estructura de las tablas, se hacen con la instrucción alter table, y le diríamos que queremos añadir una restricción, que se llama, igual que hemos puesto aquí, que tiene valor por defecto 0, pero fijaros que aquí yo no hago referencia en ningún momento al campo, solo en el nombre, pero no le estoy diciendo qué columna es la que va a tener el valor por defecto 0. Por eso tengo que indicárselo al final de todo y lo haría así. Eso si no lo hiciese en la propia instrucción de aquí. Voy a dejar esto comentado. Acordaros, varias líneas se comentan con barra, asterisco, asterisco, barra. O podéis comentar cada línea con guión, guión. Si queréis comentar varias líneas con guión, guión, podéis hacerlo seleccionando las líneas que queréis comentar y os vais aquí arriba en el menú y veis que os pone debajo del en la segunda línea, en los iconos, veis que os pone
marcar como comentario las líneas seleccionadas. Entonces lo que va a hacer al darle es poner guión, guión delante de cada una de las líneas. Y para quitar la marca de comentario vendríais al icono de al lado y le presionaríais para quitarlo. Yo lo voy a dejar comentado para que no me lo ejecute, ¿de acuerdo? Porque si lo hago dentro de la tabla ya no tengo que hacerlo fuera. Bien, vamos a leer la siguiente instrucción, la siguiente consideración que me dicen que tengo que tener en cuenta. Me dicen, los intérpretes no pueden tener menos de 16 años. Bien. No nos vamos a meter en si cumplen en enero, en febrero, si ahora es enero, o bueno, si el alumno cumplió en enero y estamos en marzo, o si el alumno cumple en diciembre y estamos en marzo. No, simplemente vamos a hallar la diferencia de años para saber cuántos años tiene y no nos vamos a complicar porque aún no habéis visto suficiente lenguaje SQL para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, como a mí lo que me dicen es que tengo que controlar que cuando alguien inserte datos de un intérprete, la fecha de nacimiento sea siempre de un intérprete que tenga como mínimo 16 años, tendré que establecer una restricción que si alguien quiere meter a alguien que tiene 10 años no pueda. Que esa fecha de nacimiento tenga un control. ¿Cómo se hacen ese tipo de controles? Pues se hacen con las verificaciones, con los checks. Entonces yo tendré que establecer una nueva restricción que como es un check, la abreviatura va a ser CHK, voy a hacer lo mismo, voy a poner en qué tabla está, pero ahora, en lugar de poner fecha de nacimiento, lo que voy a poner es algo que me identifique qué es lo que está controlando este check. Bueno, este check, ¿qué controla? La edad mínima. Entonces pongo el nombre, acordaros, CHK-bajo, luego el nombre de la tabla y después algo que identifique qué es lo que quiere controlar ese check. Después, como siempre, pongo la restricción, check. Y entre paréntesis tengo que poner la condición que quiero que se cumpla. Bien, ¿qué tengo que hacer? Voy a abrir otra consulta para explicaros bien qué es esto, cómo vamos a hacer lo de restar los años. Yo al final lo que quiero es calcular el año de la fecha actual y compararlo con el año de la fecha de nacimiento. Bien, ¿qué tengo que hacer con ellos? Imaginaros que yo os digo que el intérprete nació en 2020. Ahora estamos en 2024. ¿Cómo hacemos para comprobar si realmente tiene la edad adecuada? Lo que haremos será a 2024 le restamos 2020. Eso nos va a devolver 4. ¿Y qué voy a tener que hacer con ese resultado? Compararlo con 16. Como 4 es menor que 16, no cumple la condición. ¿La condición cuál es? Que la edad sea mayor o igual que 16, o dicho de otra manera, que la edad sea mayor que 15. Entonces, al final lo que tengo que hacer es calcular la edad y verificar que se cumple, que es mayor o igual a 16. Bien. Lo primero que tendré que hacer es buscar, ver cómo SQL Server me permite conocer el año de la fecha actual. Print es una instrucción que me permite imprimir un mensaje, ¿de acuerdo? GetDate es una función predefinida del sistema de SQL Server que me devuelve la fecha actual. Si yo hago esto, si yo imprimo print GetDate y lo ejecuto, me sale aquí
pues que estamos a 13 de noviembre de 2024 y que son las 4:54 pm. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Calcular el año. Bueno, pues hay una función en SQL que es year y que me devuelve el año de lo que yo le paso entre paréntesis. Las funciones, al final es código que ya está implementado, ¿de acuerdo? Entonces, una función va a tener siempre unos paréntesis en los que voy a tener que pasarle parámetros, ¿vale? Hay funciones como getDate que no necesitan que se les pase nada, pero que sí, para indicar que es una función, se abren y cierran igualmente los paréntesis. Si yo, por ejemplo, para que entendáis bien cómo funciona la función, valga la redundancia, ¿no? Cómo funciona la función year. Si yo aquí le pongo una fecha, 1 del 2014, ¿qué me va a devolver eso? Pues me va a devolver el año 2014. ¿Qué pasa? Yo quiero que la base de datos funcione, estemos en 2014 o en 2050. Por lo tanto, yo no le puedo poner una fecha fija, le tengo que decir que compruebe la fecha actual. Entonces voy a tener que utilizar year de getDate. ¿Cómo calculo yo la edad? Habíamos dicho que para calcular la edad íbamos a utilizar simplemente la diferencia en años. Entonces cojo la instrucción que me permite obtener el año de la fecha actual y ¿qué haré? Le resto el año ¿de quién? De la fecha de nacimiento, que en el script se llamaba fecha.nac. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago una vez que calculo el año de la fecha de nacimiento, perdón, el año de la fecha actual menos el año de la fecha de nacimiento? Esto es la edad. Lo tengo que comparar con 16. ¿Qué tengo que decirle que chequee entonces? Tendré que decirle, chequea, lo voy a poner en otra línea para que lo veáis bien. Entonces le digo, chequea que la edad, es decir, el año de la fecha de nacimiento menos, el año de la fecha actual menos el año de la fecha de nacimiento tiene que ser mayor o igual a 16. Lo que vosotros pongáis en un check siempre tiene que ser algo que me devuelva verdadero o falso. Por ejemplo, si me dicen, el salario de los trabajadores tiene que ser siempre mayor a 1.515, imaginaros. Pues yo tendré un check que indique salario mayor que 1.515. Si, por ejemplo, tengo fecha de inicio y fecha de fin, ¿cómo tendrán que ser esas fechas? Fecha de inicio tendrá que ser menor o igual a la fecha de fin. Entonces, lo que pongáis tiene que ser una condición, algo que pueda devolver verdadero o falso, true o false. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, ya tenemos todas las tablas creadas, incluso con las restricciones. Ya hemos indicado el default y hemos indicado esta parte de aquí. Por aquí nos faltarían, nos dicen también borrados y modificaciones, pero si os fijáis, yo todavía no he hecho foráneas. Vamos a ir creando las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, voy a ir lanzando para que lo veáis tabla a tabla. Ya habíamos creado, que era lo que os quería enseñar ahora, voy a ponerlo fijo. Vamos a ir creando tabla a tabla. De momento habíamos creado simplemente la base de datos, porque habíamos lanzado solo estas instrucciones. Antes de lanzar estas instrucciones,
nos aseguramos que arriba tengamos seleccionada la base de datos que nos interesa, que en este caso es Eurovisión. Bueno, pues vamos a lanzar, una vez que nos hemos asegurado, vamos a lanzar la primera creación de tabla, que en este caso es la tabla intérprete. ¿Cómo la lanzamos? Acordaros, o con F5 o dándole a ejecutar. Vamos a comprobar, aquí abajo en los mensajes me dicen comandos completados correctamente. Bien, vamos a ver si está la tabla. Os va a pasar que recién creada muchas veces no os aparece. ¿Por qué? Porque el explorador de objetos no se actualiza. Entonces os ponéis encima de tablas y le dais aquí arriba a actualizar o bien botón derecho a actualizar. Veis que al haberle dado yo arriba a actualizar me aparece la tabla intérprete. Si la desplegáis veréis que aparecen las columnas con el tipo de datos, si es clave primaria os pone PK, os indican claves, qué claves hay en esa tabla, que son PK y Unique, qué restricciones, os dice que hay un check, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo la tabla intérprete, vamos, no me ha dado error. Acordaros que en la de canción habíamos hecho un error a propósito. Yo os había comentado el unique de país porque quiero que veáis el error, porque os va a pasar muchas veces. Entonces, prefiero que lo veáis mal y para luego que os deis cuenta cuando lo hagáis vosotros de que os habéis equivocado. Bien, ejecuto la creación de la tabla canción. Todo ha ido bien y me dice comandos completados correctamente. Me vengo aquí, botón derecho a actualizar y veis que aparece la tabla de canción con sus claves, sus columnas, número, título y de país. Bien, seguimos. Vamos con la tabla de país, que tenía dos columnas, identificador, y denominación. Bien, pues ejecutamos y comandos completados correctamente. Actualizamos, aquí está país. Y nos quedaba votación. Acordaros, votación lo que tenía, una clave primaria y los puntos tenían un valor por defecto. Ejecutamos. Comandos completados correctamente, me voy a tablas, le doy a actualizar y aparece aquí votación. Ya tengo mis tablas. Bien, pero si yo ahora me voy aquí a donde pone diagrama de base de datos, le doy botón derecho, nuevo diagrama. Cuando os haga esta pregunta de que no tiene uno varios objetos de soporte para usar diagramas, desea crearlos, le decís que sí. Seleccionáis con el ratón o bien uno a una le vais dando a agregar las tablas, le dais a agregar. Una vez agregadas cerráis la ventanita y veis que lo que ha hecho es ponerme una tabla al lado de otra, pero no están relacionadas. Y diréis, ¿cómo no van a estar relacionadas si yo he creado las foráneas? No es verdad. Lo que nosotros hemos creado es una columna en cada tabla. Hemos creado aquí la columna ID país, hemos creado aquí la columna NUN canción, aquí ID país votante y ID país votado, pero nosotros no le hemos dicho de qué tablas vienen. Simplemente para el servidor hemos creado una columna. Ahora, ¿qué nos faltaría? La parte de crear las claves foráneas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero, cuando hagáis esto, no lo dejéis abierto, porque si no, cuando intentéis lanzar el correcto, os va a dar un error. No os va a poner los enlaces correctamente. Entonces cerramos aquí. No queremos guardar, porque además ese diagrama está mal. Y vamos a empezar a hacer la parte del script de crear las claves foráneas. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo que hacemos es un alter table de las tablas donde hay foráneas. En este caso vamos a empezar por intérprete, porque os acordáis que intérprete tenía la foránea NUN canción. Bueno, entonces le digo, modifica la tabla intérprete. ¿Cómo? Pues añadiéndole una restricción. Esta restricción es una foránea, entonces empieza por FK. Primero ponemos el nombre de la tabla en la que estamos, luego, como es NUN canción, la tabla de la que viene y luego le ponemos el nombre del atributo que es clave foránea. Siguiente, solo le he dado el nombre, ahora tengo que decirle el tipo de restricción que es una foreign key. ¿Cuál es la foreign key? NUN canción, entonces se lo indico.
Le digo, la foreign key es nun canción, ¿vale? Pero ahora le tengo que decir de dónde viene, porque lo que quiero es que me enlace intérprete con canción. Yo quiero que se establezcan estas relaciones. Por eso estoy haciendo las foreign keys. ¿A quién referencia? Pues referencia a la tabla canción. ¿Y cómo se llama la clave primaria de canción? Número. Pero acordaros que en el grafo relacional, cuando poníamos una foránea, además le poníamos el borrado y la modificación. Bueno, pues nosotros aquí tendríamos que poner on delete para el borrado, on update para la modificación. Podéis ponerlo al revés, primero el update, luego el delete, da igual. Vamos a ver dónde nos indican en el ejercicio, en la tarea, cómo tienen que ser los borrados y las modificaciones, porque acordaros que había de 4 tipos. Restringido, compuesta nulo, compuesta valor por defecto y en cascada. En este caso me dicen, no se podrá borrar, aquí donde pone borrar datos relacionados con otros. Me dicen, no se podrá borrar ningún dato si está relacionado con otros. Entonces el borrado es restringido. En SQL Server, para poner que es restringido, se pone no action, es decir, que no se permiten acciones, no se permite la acción de borrado. Bien, ahora, ¿qué hacemos con la modificación? Pues me dice, si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto la de las votaciones, que ahí me dicen que no se permitirá modificar. Por lo tanto, si se actualiza en un lado, se actualiza en el otro, era cascade, ¿vale? Era borrado o modificación en cascada, cuando si se hacía en una tabla se hacía en la otra. Por lo tanto, con esto yo ya estoy estableciendo la relación canta, la relación que teníamos entre intérprete y canción. Lo ejecuto y ya está. Si quiero comprobar que está la foreign key, antes de generar el diagrama, me puedo venir a intérprete y en las claves veo que acaba de crear una FK, una foreign key. Fijaros que el simbolito para las únicas, para las foreign key, para las claves primarias es diferente. El símbolo en el caso de las claves primarias y las foráneas es el mismo pero en distinto color, y lo que hacen con la clave única es darle la vuelta y cambiarle de color. Bien, ¿qué otra foránea tengo yo? Bueno, pues en canción tengo la foránea y de país. Pues entonces, ¿qué otra tabla tengo que modificar para añadirle una foránea? Pues tengo que modificar, acordaros que al acabar cada instrucción hay que poner un punto y coma, fijaros. Bueno, pues yo ahora, alter table, canción. Acordaros que dan igual las mayúsculas o las minúsculas, que yo muchas veces lo hago para destacaros algo, simplemente. ¿Cómo se va a llamar esta foránea? Estoy en la tabla canción, la foránea sí de país, que viene de país, y se llama la foránea, la columna foránea se llama y de país. ¿Qué le indico ahora después del nombre? Que es una foránea, una foreign key. ¿Cómo se llama la columna? Perdón, se llama ID país. En la tabla canción, la foránea se llama ID país. ¿Referencia a qué tabla? A país. ¿Y cómo se llama en país? Si lo hemos hecho bien, sabremos que se llama identificador, porque nosotros ahí, ¿qué ponemos? La abreviatura. Y ahora, ¿qué borrado y modificación tiene? Pues los mismos que arriba, porque los únicos que me dicen que cambian en el enunciado son los de votación. Bueno, vamos a lanzar esta ejecución de foránea y veis que funciona correctamente. ¿Que quiero ver si realmente está presente en la tabla canción? Me voy a canción, me voy a claves y aquí está la clave primaria y la foránea. Bien, ¿qué otras foráneas me quedan? Las de votación, para establecer la relación votación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro alter table, pero en este caso va a ser en la tabla votación. Voy a añadir una restricción. En este caso voy a añadir dos. Daros cuenta que tengo dos foráneas, ID país votante y ID país votado. ¿Vale? ¿Cómo se llama? FK. ¿De en qué tabla estoy? Votación. ¿De qué tabla viene? De país.
¿Cómo se llama la columna? Pues si no quiero equivocarme, lo mejor es ir a la tabla, copiarla y pegarla. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué restricción estoy haciendo? Una foreign key. ¿Cómo se llama? Y de país votante. ¿A quién referencia esa foreign key? ¿A dónde apunta? A la tabla país. ¿Y cómo se llama? Identificador. La clave primaria de la que procede es identificador. Y me falta indicar el borrado y la modificación. Acordaros que en el enunciado me dicen que todos los borrados son restringidos. ¿Borrar datos? No se podrá borrar ningún dato si está relacionado con otro. ¿Actualizar valores? Me decía, si se actualiza el valor, su valor de cualquier clave, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas, excepto en la de las votaciones en las que no se permitirá modificar. Pues bien, para no permitir modificar, en vez de cascade tengo que poner no action. Bien. Ahí fijaros que he hecho la foreign key de país votante, pero aún me falta establecer la foreign key de país votado. Perdón. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es repetir la constraint, pero ahora primero pongo una coma y lo que tengo que poner es donde antes ponía país votante, ahora pongo país votado. ¿Vale? Es decir, estoy creando una foreign key nueva, os lo voy a poner así para que veáis que son claves foráneas diferentes. Yo le digo, modifica la tabla votación y añádele add primero esta restricción y luego esta otra restricción. Y le pongo un punto y coma. Vamos ahora a ejecutar el alter table. Ahora me voy a la tabla votación. Bueno, acordaros, si no sale automáticamente actualizamos. Así que ya por defecto lo más cómodo es actualizar. ¿Veis cómo tengo la primary key y las dos foreign keys? Bien, ¿qué nos pasa? Bueno, primero, antes de nada, si lo estáis haciendo conmigo o cuando vosotros lo intentéis, acordaros que tenemos que ir grabando los scripts. ¿En dónde? Pues en principio lo ideal sería que los guardaseis en la carpeta compartida. ¿Vale? No lo guardéis en la máquina, porque si la máquina se corrompe y no podéis recuperarla, vais a perder el trabajo. Entonces, primero, como os enseñé en el vídeo, creáis una carpeta compartida y cuando tengáis que guardar los scripts, los guardáis en esa carpeta. Yo le voy a llamar Eurovisión, igual que la tabla, ¿vale? No hace falta que le pongáis la extensión porque ya se la pone por defecto, al guardar como tipo archivo SQL, ya se la pone por defecto el gestor de archivos. Se va a llamar, cuando vosotros vayáis a ver a la carpeta, eurovisión.sql. ¿Vale? Le doy a guardar. Y ahora, ¿qué os dije que hay que hacer siempre? Y también os lo pongo en el examen. Una vez lanzado debes generar el diagrama. Y llámale... Bueno, eso no es necesario. Si queréis guardarlo, lo guardáis y si no, no, porque a mí no me lo vais a entregar. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos, por si acaso nos quedase algo por ahí. Nos ponemos encima de diagrama de base de datos, botón derecho, nuevo diagrama. Ahora ya no me hace la pregunta anterior porque ya ha generado los objetos suficientes para poder crear el diagrama. Le doy a agregar y siempre lo que tenéis que hacer es colocar las tablas, para que os resulte fácil detectar errores, colocar las tablas que os dibujan en el diagrama como las tenéis en el enunciado, en este caso del ejercicio, o de ser el caso del examen. Bien, bueno, pues yo tengo intérprete aquí a la izquierda, canción aquí a la derecha, país por aquí y votación por aquí. Fijaros una cosa que nos ha pasado, así también vais viendo qué problemas podéis tener y cómo solucionarlos, que de repente país solo tiene una relación con votación.
acordaros, si os falta alguna línea, es probable que esté una encima de la otra, como nos acaba de pasar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comprobar si esto está bien. Bueno, intérprete y canción. En los diagramas de base de datos de SQL Server, donde aparece una llave, lo que está representando es el 1 de nuestro modelo entidad-relación. Y donde aparezca un infinito, lo que está representando es la parte n. Entonces, ¿es correcta esta relación? ¿Esta foreign key? Sí, porque es una n1. N a la izquierda, 1 a la derecha, que es lo mismo que tengo aquí. Ahora voy a ver la de votación. Voy a dejar esta al final porque es la que os decía que quería que os fijaseis en el error. Vamos a ver esta de votación. Votación es una reflexiva, ¿vale? Al final es una NM y vosotros lo que os tenéis que fijar es dónde está la parte N. Pegada a votación. N, N. Es decir, N, M o MN, da igual. Varios a varios. Lo que me está diciendo es que un país de aquí aparecerá varias veces aquí, en este caso como votante, y aquí un país de aquí aparece varias veces a la derecha como votado. Entonces, esa relación podemos confirmar que está bien. Vamos a ver ahora la relación representa A. La relación representa A sería esta de aquí. ¿Es correcta? Es una relación 1-1, es decir, aparece una llave de un lado y otra llave del otro, porque acabamos de decir que las llaves representan unos. Pues no. Vemos como aquí me aparece un infinito y debería aparecer una llave. Por lo tanto, este diagrama no es correcto. ¿Por qué? Porque acordaros que hicimos un fallo a propósito. Voy a cerrar este diagrama, ni lo voy a guardar. Y ahora vamos a ver cuál era el fallo. ¿Os acordáis que yo había hecho un comentario, había puesto un comentario a propósito? Aquí, en la tabla canción. Había venido y había comentado eso para que no se me ejecutase. Bueno, voy a quitar el comentario. ¿Por qué? Igual que habíamos visto en el grafo relacional, cuando yo tengo una foránea que es foránea por una relación 1-1, tenemos que ponerla como clave candidata, como índice único, a menos que forme parte de una clave primaria, que entonces ya no nos haría falta, ¿no? Pero cuando tengamos relaciones 1-1, que tenga 1-1 de un lado, 0-1 del otro, o 1-1 de los dos lados, acordaros que tenéis que ponerle unique a la foránea, independientemente de para qué tabla se lleve. Si se lleva para otra tabla, unique. ¿Qué hacemos ahora para corregir el error? Como nosotros estamos haciendo un ejercicio y en el examen os va a pasar lo mismo, no vamos a andar eliminando solo la tabla, porque si elimináis la tabla os va a dar un error y os va a decir que primero que eliminéis la foránea. Primero habría que eliminar la foránea, luego la tabla. Entonces, para acabar antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la base de datos y luego volvemos a lanzar el script entero. Bien, o vamos paso por paso otra vez, lo que prefiramos. Vamos a la tabla, nos ponemos encima de Eurovisión, botón derecho, eliminar. Puede que os dé un error, entonces si os da error que no os deja borrar, bueno, vamos a probar así, luego os explico. Eliminamos el objeto, marcáis aquí cerrar conexiones existentes y le damos a aceptar. A veces aún así os da error, entonces antes de borrar, lo voy a hacer yo con esta base de datos de prueba, fijaros que yo ahora mismo me dice que sigue en uso Eurovisión cuando no existe. Yo si vengo aquí, como sé que pruebas no está en el servidor, puedo venir aquí y decirle eliminar. Marco y le doy a eliminar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, como ya hemos corregido ese error en el script, ¿vale? Ya le he quitado el comentario,
voy a lanzar todo el script sin seleccionar nada. Para lanzar el script sin seleccionar nada, basta con ponernos en cualquier sitio del script y le damos a ejecutar. Y esperamos a que nos indique comandos completados correctamente. Fijaros que ahora vuelve a estar en uso Eurovisión. ¿Por qué? Porque se ha ejecutado en algún momento esta instrucción. Me vengo aquí, no la veo, pero si vengo aquí y le doy a actualizar, aparecerá. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vuelvo a hacer un diagrama de base de datos. Lo selecciono y le digo que agregue todas las tablas. Cerramos, voy a ocultar esto. A ver, ocultar automáticamente. Y vuelvo a hacer lo de antes, que era colocar las tablas igual, las del diagrama, igual que están en el entidad relación. Y ahora fijaros cómo ha cambiado. Ahora sí nos aparece una llave en la relación entre canción y país, que era lo que queríamos conseguir. Aquí teníamos la relación N1, aquí teníamos la relación NM y aquí tenemos la relación 1,1. Entonces podemos decir que, salvo que nos hayamos equivocado en los valores por defecto y los checks, lo que son las relaciones son correctas. ¿Cómo podemos ver nosotros más información de las tablas? Porque a lo mejor queréis comprobar aquí si son nulos o no. Bien. Podemos cambiar la vista de la tabla. Ahora mismo están solo los nombres de columnas, pero podríais escoger estándar. En las estándar, si veis, solo me dice si permite valores nulos o no. Esto, si lo abrís un pelín más, lo que me está indicando es si permite valores nulos o no. Podríamos incluso tener una vista personalizada. Lo voy a ampliar para que lo veáis mejor, perdonad. Bien, yo me vengo aquí y ahora le digo que quiero vista personalizada. Si le dais a vista personalizada, en principio os va a salir lo mismo. Nombre de columna, tipo comprimido y si acepta valores nulos o no. Pero podemos modificar esa vista. Yo, por ejemplo, quiero también saber si tiene valor predeterminado o no y cuál es. Entonces, para añadirlo, se hace con el primer botón. Si quisiese añadir todo lo de la izquierda, entonces pondría este botón de aquí. Le doy a la derecha y entonces ahí, ¿qué me va a devolver? El nombre de la columna, el tipo de dato y si acepta valores nulos o no. Y además, eso ya me lo devolví ahora, como podéis ver. Le he indicado que me diga cuál es el valor predeterminado. ¿Vale? Entonces ahora le doy a aceptar y veis como aquí, como ningún dato tiene valor predeterminado, ninguna de las columnas tiene valor por defecto o predeterminado, no me muestra nada. Y aquí voy a hacer lo mismo con canción, vista de tabla personalizada. Veis que ahora ya me aparece como personalizada la vista que yo acabo de definir. Votación, lo de siempre, cada vez que hago algún cambio, pero eso da igual. Esto es simplemente para que vosotros en el examen podáis comprobar si habéis hecho las cosas bien. Y luego aquí también, vista de tabla personalizada. Me muevo para aquí. Y entonces, veis que aquí me aparece como valor predeterminado el 0, que fue el valor por defecto que teníamos. Entonces con esto nos permite comprobar si hemos puesto bien el tipo de dato, si acepta valores nulos o no, y las relaciones y los valores predeterminados. Bien, esto lo podéis guardar o no. Podéis guardar si queréis el diagrama. Si le decís que queréis guardarlo, le llamáis entidad relación Eurovisión, por ejemplo. Podríais incluso guardar más y diferentes versiones. Normalmente esto se hace cuando tenemos muchas tablas y lo que vamos guardando es como partes del diagrama. Pero de todas maneras, vosotros acordaros que si vais al explorador de objetos, siempre vais a poder ver
de cada una de las tablas, o sea, en caso de querer corregir, de querer revisar si vuestro ejercicio del examen está bien, podríais ir al explorador de objetos e ir comprobando. A ver, la tabla canción, ¿cuántas columnas tiene? El tipo y si es obligatorio o no. Por ejemplo, en la tabla votación, vamos a ver la tabla votación. La tabla votación, me voy a columnas y me dice aquí la información. Me va a decir quién es clave, veis que me dice la restricción, ¿de acuerdo? Que existe un valor por defecto, ¿vale? Después, por ejemplo, en intérprete me dice que hay un check. Entonces podríais revisarlo igualmente aquí, no necesitáis el diagrama. El diagrama es para que reviséis las relaciones. Y nada más, con esto estaría listo el script del primer ejercicio. Si fuese el caso de que fuese el ejercicio de examen, ¿yo qué os pediría? Os pediría que el fichero, porque tenéis que guardarlo como un script SQL, el fichero que habéis guardado en la carpeta, en una carpeta compartida que también os voy a decir que creéis en el examen, lo que vais a tener que subirme es este fichero, que lo que os voy a pedir es que lo subáis pues con vuestro nombre a la plataforma de distancia. ¿De acuerdo? Esto sería todo en cuanto al primer ejercicio de la tarea, de la práctica, de la primera práctica de la unidad 4.